Buen día, a continuación realizo la sustentación de la evaluación final del curso Selección de Tecnologías Limpias del grupo 12. Los participantes de este grupo son Daniel Fernando Alba, Jimena Estefanía Sanabria, Gina Fernanda Vargas, Yuri Marcela Pulido y quien habla, Daniela Alexandra Romero. La empresa con la que se trabajó durante todo el semestre y de la cual se va a hablar en esta ocasión es la planta de tratamiento de residuos sólidos orgánicos ubicada en el municipio de Fomeque. Es una asociación, su sector industrial es el agrícola, actualmente hay 5 empleados, la dirección es en la vereda Coazavistá, tienen un certificado de existencia y representación legal, ellos realizan producción de abono orgánico, tienen una antigüedad de 7 años y ahí se presenta el teléfono y el representante legal de esta empresa. A continuación se representa el mapa de procesos que se divide básicamente en el diagrama de flujo, la actividad, el responsable y el equipo utilizado por cada actividad. En primer lugar tenemos el transporte de los residuos hasta la planta, luego tenemos el descargue de estos residuos y luego son distribuidos en cada uno de los puntos de tratamiento, pues como se ha venido nombrando son 3 residuos diferentes: residuos hortifrutícolas, el rumen y la gallinaza. Cada uno tiene un proceso diferente. Se dividen en compostaje, molido, lombricompostaje, zarandeo, secado. De acuerdo a cada residuo se le hace un tratamiento diferente, como se muestra en la tabla. Allí también se puede identificar los equipos utilizados por cada residuo. Luego del proceso de compostaje y tratamiento se realiza el empaque de los abonos en las debidas lonas, son cocidas y ya está lista la salida del abono para ser vendido o enviado a los puntos de distribución. Para el análisis diagnóstico de la organización tenemos los siguientes puntos. En la planta se desarrolla una tecnología de producción más limpia, pues se están tratando los residuos sólidos orgánicos generados a nivel del municipio. De paso se está disminuyendo los impactos ambientales y sociales generados que trae la falta de la disposición final correcta de estos residuos. Estamos conservando y reduciendo la demanda de recursos naturales, así como del consumo de energía. Deberían generarse incentivos económicos para impulsar la clasificación en la fuente desde cada hogar y así tratar de aprovechar la mayor cantidad de residuos sin ser contaminados unos entre otros. Asprocaf genera ingresos para su sostenibilidad. Mediante la producción de estos abonos están implementando cada vez más procesos y alternativas buenas para esta actividad. Se impulsa la agricultura orgánica, pues el abono orgánico que se produce allí no contiene ningún tipo de componente químico, lo que impulsa esta actividad. Y finalmente se tiene un buen control de lixiviados. Allí se tienen los tanques adecuados para esta actividad también. Seguimos con el análisis de impactos. Para este caso tenemos 5 puntos principales. A nivel general se tiene la producción de abono orgánico. Es el impacto principal, es positivo, pues se hace un proceso de tratamiento de residuos hortofrutícolas, de rumen y gallinaza. La regularidad es normal y se generan residuos aprovechables como es el abono orgánico. El compostaje es un proceso por el que pasan todos los residuos que allí se tratan. La regularidad es alta, se presentan generación de olores y lixiviados, pero pues allí se tiene una correcta disposición en cuanto a lixiviados y un control equilibrado de olores. Se tiene también un proceso de combustión en el transporte de los residuos y el uso de la estacionaria. La regularidad es baja y se presenta ya un primer impacto negativo, como lo es la contaminación atmosférica por emisión de gases. En cuanto al molido y zarandeado, también es un proceso para todos los residuos. La regularidad es media y hay generación de material particulado y contaminación atmosférica. En cuanto a la aplicación de microorganismos eficientes y melaza con estacionaria, se produce ruido. La regularidad es baja y se recurre a la molestia a la vecindad, trabajadores o a la fauna presente en el lugar. En cuanto a la vecindad, pues no hay mucho problema porque la planta está ubicada de tal manera que no afecte en los alrededores a la comunidad. Y para los trabajadores sí se aconsejaría que se utilizaran elementos de protección personal.
porque es un impacto que está afectándolos directamente. Se tienen en cuenta también criterios para la evaluación de impactos. En primer lugar, tenemos la contaminación de aguas, que se puede generar por la disposición inadecuada de los residuos orgánicos, lo cual puede generar contaminación hídrica superficial o subterránea. En cuanto a contaminación atmosférica, pueden presentarse la generación de olores desagradables por la descomposición y la acción microbiana. También se puede producir emisión de gases por los procesos de combustión y material particulado por el zarandeado y el molido. En cuanto a contaminación de suelos, pueden ser alterados en su estructura debido a la acción de los líquidos percolados, es decir, los lixiviados, pero pues para este caso, como se tiene todo controlado, no hay problema por ese lado. Problemas paisajísticos y riesgo. La acumulación en lugares no aptos de los residuos puede generar un impacto negativo a nivel visual y paisajístico. Los vectores. Uno de los problemas más comunes encontrados por el mal manejo de un compostaje es la proliferación de vectores. Pueden ser evitados mediante el volteo constante de la materia prima. Los olores. La producción de olores es proporcional a la presión de vapor. La forma más adecuada de evitarlos sería evitando que la temperatura incremente. Y finalmente el ruido. El uso de maquinaria para la trituración, el cernido, el transporte pueden generar ruidos molestos. Esto afecta especial y directamente al personal de la planta. En cuanto al análisis de mejoras, en primer lugar, para la zona de descarga del rumen se debería crear un piso de textura gruesa como en el resto de la planta para proteger el suelo de este tipo de residuos. Como segundo punto, se deberían crear cercas vivas alrededor de la planta como barrera y como purificadora del aire. El uso del recurso hídrico se podría minimizar si se recolectaran las aguas lluvias que pueden ser reutilizadas en la hidratación del compost, así como en el lavado de los pisos. El uso de energía eléctrica se podría reducir si se implementara el panel solar que actualmente hay en la planta. Realmente falta una adecuación para poner en marcha este tipo de energía. Se deberían realizar constantes volteos al compost, así como la aplicación constante de microorganismos eficientes para minimizar la generación de olores y de vectores. La implementación de equipos más sofisticados de tal manera que sean amigables con el medio ambiente. Realizar correcto manejo de los lixiviados, así como el aseo adecuado de los tanques de recolección para evitar contaminación y atracción de los vectores. En cuanto al uso de lonas y bolsas, pues se deberían cambiar por el uso de canecas de doble fondo con el fin de colectar la mayor cantidad de lixiviados. Con respecto a los olores fuertes del abono, debería haber un pretratamiento en cada galpón donde se elimine la mayor cantidad de químicos y bacterias antes de ser transportados al lugar de tratamiento. Descripción de las necesidades de la empresa. En primer lugar, se necesita un control en el transporte de residuos, es decir, el cambio de lonas o bolsas por el de canecas doble fondo para colectar la mayor cantidad de lixiviados. Se necesita un cambio de recipientes de disposición de residuos. Como bien sabemos, actualmente todo se dispone en una sola bolsa. Esto nos trae una contaminación entre los mismos residuos. Disposición de lonas de residuos como lo es en la gallinaza, pues en estos recipientes es donde generalmente se transporta este tipo de residuo. Se necesita la implementación de cercas vivas con el fin de purificar el aire y a la vez servir como barrera para controlar vectores y olores. El uso de elementos de protección personal es importantísimo para los trabajadores de esta empresa, pues cuando se realizó la visita ninguno posee ningún tipo de estos elementos. Y finalmente se hace necesaria una medición de emisión por combustión de la estacionaria, pues no se sabe si está cumpliendo con los estándares actuales de normatividad. Se propusieron 4 alternativas de solución dentro del grupo, donde vale la pena mencionar la implementación de paneles solares, capacitación de alternativas de producción más limpia para trabajadores y comunidad, y el cambio y manejo de recipientes. A nivel grupal, se escogió la implementación de paneles solares, pues como bien se ha dicho, el panel solar está dentro de la planta, pero no está en uso actualmente.
Como descripción de la alternativa planteada tenemos el aprovechamiento del panel solar como oportunidad. En cuanto al plan de acción, es la adecuación del mismo, la instalación de los cables y aparatos de conversión, el estudio y la cotización para la contratación del personal. Los recursos podrían ser las mismas ganancias que recibe la planta y es una meta que puede cumplirse a corto plazo. Los beneficios son la reducción de gastos, la implementación de una energía limpia, es un recurso ilimitado, no contamina. Y en cuanto a la priorización, se debe hacer un estudio técnico, revisar el estado actual del panel, la disponibilidad económica de la planta y el diagnóstico y comparación en el ahorro de energía. Descripción detallada de la alternativa seleccionada. Como venimos diciendo, lo que se propuso fue la implementación de panel solar para generación de la energía eléctrica. Esta energía se genera por acción intermolecular dentro del Sol, donde se genera la radiación solar, que es la que nos llega acá al planeta Tierra. Aquí mediante los paneles solares se almacena la energía colectada y luego se procede a la conversión de esta energía para el postconsumo. Para los costos de la inversión de la alternativa, nos basamos en un trabajo realizado en Colombia con un panel de la misma potencia que está instalado en la planta, y en aparatos, en instalación y toda esta cuestión se tiene un total de 30.809.170 pesos, menos 1.016.492 pesos, que es el valor ahorrado porque el panel ya estaría comprado, para un total de 29.792.678 pesos. Para el beneficio en la organización se hizo una comparación entre el consumo actual y el consumo que se generaría con la implementación del panel solar. Actualmente se está pagando 200.000 pesos en energía eléctrica. Si implementamos la utilización del panel solar al mismo valor por kilovatio, tenemos un ahorro mensual de 223.200 pesos. Para evaluar el periodo de recuperación de la inversión se tuvo en cuenta los ingresos de la empresa y los egresos. En los ingresos tenemos el ahorro anual de la energía eléctrica y el ingreso por venta del abono orgánico, para un total de 66.678.400 pesos. En cuanto a los gastos, que se basan en servicios, insumos, materia prima y el pago a operarios, sería un total de 42.334.000 pesos. Lecciones aprendidas de las alternativas. Es una alternativa que favorece varios procesos de la planta. Existe un panel solar en el sitio, entonces solo sería cuestión de adecuarlo y disponer del mismo. Es una inversión recuperable, como lo pudimos ver, aproximadamente en año y medio ya se recupera la inversión. Se genera energía limpia, lo cual contribuye a la mitigación de la contaminación ambiental, y hay reducción en costos por el consumo de energía convencional. Como estrategias adicionales de mejora se propone el uso de baterías de almacenamiento de la energía solar en caso de requerir la utilización de la energía en horas nocturnas. También se debería revisar la potencia generadora para ver con la potencia de cada equipo que utilice esta energía. Y finalmente el mantenimiento del panel solar y las instalaciones. Como conclusiones tenemos que la producción del abono es viable, debido a que se controla un impacto medioambiental por disposición de residuos y a la vez se está generando un tipo de economía. Es posible implementar alternativas de producción más limpia. Podemos ver esta, que es la utilización de residuos orgánicos, y también estaríamos implementando la energía solar, lo cual ayuda a mitigar los efectos adversos sobre el medio ambiente. Los costos en la energía alternativa propuesta son recuperables en mediano plazo. El ahorro en energía eléctrica es considerable, como lo pudimos observar en los costos iniciales. Y falta un mayor aprovechamiento y puesta en marcha del panel solar. Esto mejoraría considerablemente todo el funcionamiento de la planta. Como anexos presentamos las fotografías realizadas en el diagnóstico principal de la planta. Finalmente presentamos la bibliografía utilizada para la realización de este proyecto. Agradecemos su atención.